Hola, estimados aficionados a la literatura universal y al cine que trata historias clásicas, historias que han estado con nosotros ya desde hace más de un siglo. Hoy voy a tratar el largometraje Little Women de 1994, un filme dirigido por una mujer, Gillian Armstrong. Conocemos a esta señora por una película que realizó en 1979 en Australia, el país que la vio, digamos, triunfar en el mundo del cine. Mi brillante carrera, de 1979, como he dicho. My Brilliant Career. Esta cinta está basada en el libro de Louisa May Alcott, escrito en 1868, Little Women, Mujercitas, que tuvo una segunda parte titulada Good Wives, Buenas Esposas, que actualmente se venden las dos partes en un solo libro titulado Mujercitas o Little Women, en el original. Esta es una historia en principio moralizadora. Está dirigida a las jovencitas, a las mujeres que pasan de edad adolescente a adulta en un siglo como es el XIX, en el que no pueden desarrollar una carrera, no pueden tener ciertas libertades como vivir solas y tener una independencia del hombre. No. En 1865 tenían la mayoría de mujeres que casarse con un hombre que las mantuviera. No ocurrió lo mismo con la autora de estas novelas, Louisa May Alcott, que sí pudo vivir independientemente de los hombres gracias al éxito que obtuvo con sus novelas, con sus historias. Como les iba diciendo, esta obra es moralizadora y puede resultar algo puritana ante los ojos del espectador o el lector, en el caso de la novela, moderno. Pero como ya he dicho en anteriores reseñas que dediqué a las versiones de Mujercitas que hubo antes, la de 1933 de la RKO, con Katharine Hepburn como protagonista, la de 1949 con June Allison haciendo de Joe, Technicolor. Señores, la historia nos sigue atrayendo porque esas cuatro jovencitas son cuatro personajes interesantes. ¿Sobrevivirán? ¿Podrán sobrevivir al siglo XIX? Nos preguntamos. Las enfermedades, las vicisitudes que sufre cualquiera que viva en ese momento histórico. Se está desarrollando la guerra civil en los Estados Unidos. La guerra de secesión, de 1861 a 1865. El padre de estas criaturas, la familia March, está en la guerra. Ha caído en la pequeña desgracia de perder toda su fortuna, o gran parte de ella, y ahora su mujer y sus cuatro hijas tienen que apañárselas como puedan. Yo creo que el gran atractivo de esta película, además de la historia, está en la protagonista Winona Ryder, interpretando a Joe, una mujer joven, tiene 15 años al principio de la historia, luchadora, ingenua, porque todos somos más o menos ingenuos cuando estamos en la niñez y en la adolescencia, pero ella no es una muchacha que se conforme con lo que le da la vida. Ella quiere buscar algo mejor, quiere ser escritora. El atractivo está en Joe, interpretada muy bien por Winona Ryder, que fue nominada a un Oscar por ese personaje que compuso aquí. Y a mí me atrae mucho el personaje de Amy, que por primera vez nos la encontramos interpretada por una niña, una actriz que tiene todavía la edad de una adolescente, Kirsten Dunst. Su personaje
contaba con 12 años al principio de esta historia. Y es una chica materialista que sueña con casarse con un hombre rico. La madre está interpretada por Susan Sarandon, que es una actriz excelente, queda todo dicho con eso. Es una actriz estupenda. Aquí su personaje tiene unas cuantas frases más que en las anteriores versiones, son frases feministas en apoyo a la mujer y que se desarrolle la libertad de la mujer en una sociedad que las oprimía. Ciertamente las tenía enclaustradas en casa, las mujeres, esa sociedad. Tengo por aquí unos apuntes que fui realizando según veía la película. Nada más comenzar, encontramos que hay hielo real. En esta película aparecen escenas grabadas en exteriores con hielo real. Cuenta la voz en off de Winona Ryder en el original que aquel fue el invierno más frío que pasaron ellas. Entonces aquí hay una búsqueda de realismo en la escena. La imagen de postal que podíamos ver en la versión de 1949 se convierte en algo un poco más real, pero el frío no hace estragos en la familia March porque ellas tienen chimenea. Y esto lo podemos entender mejor cuando vemos que hay familias más pobres que sufren la fiebre escarlata por no tener algo con lo que calentarse, por pasar mucho frío. Cuando no tienes un lugar donde estés calentito, pues es más fácil contraer la fiebre escarlata. Se pasa mucho frío allí, en ese sitio, Massachusetts. Se pasa bastante frío en esa ciudad durante el invierno y como no tengas una chimenea lo tienes crudo. Entonces quedamos en que hay una búsqueda de cierto realismo. Por ejemplo, el profesor que aquí castiga a Amy por su travesura aparece como en la novela. Amy ha hecho una pequeña travesura con los limones y el profesor la castiga. Realmente golpea la palma de su mano con algo que le deja una marca. No llegamos a ver la acción, pero sí la consecuencia. Vemos un primer plano de la mano de Amy marcada por un objeto contundente que la golpeó. Entonces, en la versión de 1949, el profesor había perdonado a Amy ese golpe. Aquí, en esa búsqueda de mostrar lo que había y hay en la novela, podemos ver la escena en la que Amy quema los escritos de Joe. Cuando Amy deja de asistir a clase porque el profesor le ha golpeado y su madre no pasa por ahí, no quiere que a su hija la críe un maltratador de estos, un profesor que castiga a los niños con golpes, pone a Joe al cargo de la educación de Amy. Un día se van y Joe encarga unos deberes a Amy. Esta se enfada y ¿qué hace? Te vas a arrepentir, Joe, de esta te vas a arrepentir, y le quema los escritos. Esto es la primera vez que aparece en una película sobre mujercitas. Esto se había suprimido anteriormente o no se había querido mostrar para evitar dañar un poco la imagen de película navideña en que todo va muy bien. No, las hermanas también se pelean de forma un tanto grave, porque aquí Joe le dice a su hermana que no la perdonará en la vida y que está muerta, prácticamente para ella. Sin embargo, ocurre en otro episodio el accidente de Amy en el lago helado, que casi pierde la vida si no llega a estar allí Laurie y Joe. Laurie es un chico, aunque tenga ese nombre de chica. Theodore Lawrence se llama, pero lo llaman Laurie. Entonces ella, aunque había jurado no perdonarla, la tiene que perdonar porque casi fallece en ese accidente. Y la vida de una hermana es más importante que
por una chiquillada te haya quemado un libro, aunque Amy lo hizo con maldad seguramente, con mucha maldad. Aquí, por ejemplo, se quiere tratar el tema entre la diferencia de talento y genio que se aborda en la novela, sobre todo en la segunda parte, Buenas esposas, que la autora, como digo, trató en su obra, algo que las anteriores adaptaciones al cine no habían hecho, pero queda reducido a una conversación. Por eso creo que al leer la novela te das cuenta que esta versión quiso tratar temáticas originales de la historia, como que Amy, como he explicado, quemara o queme, cada vez que tú lees la historia los vuelve a quemar, los escritos de Joe. Pues antes nadie se había atrevido a mostrarlo. Entonces este largometraje quiso abordar muchas cosas y mostrarlas en pequeñas dosis. Por eso un cinéfilo muy entendido pudiera encontrar que algunos episodios de este libro se condensan en secuencias de pocos minutos. Un saludo para Mario de la Rubia. Christian Bale como Hugh Laurie, bala perdida. Apunté aquí. ¿Por qué? Porque lo vemos con una botellita de alcohol, incluso acompañado de dos mujeres en una ocasión. Me recordó a la escena en la que hace de Bruce Wayne, Batman, con dos mujeres de mala vida. Nah. En realidad aquí no son de mala vida, sino son dos jovencitas alegres. Y él parece un poco un bala perdida en la segunda parte de esta película, que coincide con la segunda parte de la novela Mujercitas. Sí, señor. ¿Podrá reformarse Laurie, su personaje, un hijo de un señor rico, que está un poco aburrido de la vida ya a tan temprana edad? Porque él es músico, pero se da cuenta de que su música no es más que la copia mediocre del genio de otro señor, de otro hombre. Incluso él cree que las pinturas de Amy, que ya ha crecido y está interpretada por otra actriz, Samantha Mathis, creo que se llama, las pinturas de esta chica también son copias mediocres del genio de otro hombre o mujer. Vamos a dejarlo así. Cuando alguien se da cuenta de que tiene talento para algo, pero no es un genio. En la escena famosa en la que Beth muere de fiebre escarlata, enferma, hace una interpretación menos teatral, más realista, mirando a Joe directamente y no al cielo, como hacían las otras actrices que venían de la escena teatral, como acostumbro a decir. Huyendo de la teatralidad, esta actriz moderna, que se ha criado con la nueva forma de interpretar o componer un papel, mira directamente a la persona con la que está hablando. Y aquí yo creo que encontramos una interpretación moderna, ya de 1994, nada teatral. Porque cuando alguien en el teatro simula sensaciones, las suele exagerar para que la persona que está sentada a 20 metros pueda saber que está triste o eufórica o afligida por alguna cuestión. Y entonces hace gestos de teatro. En la película de 1933, cuando Beth está ya moribunda, ella recita su diálogo mirando al cielo de una forma muy teatral, muy de la época aquella, que yo no digo que esté mal ni bien, simplemente comento la jugada. El cambio tan grande que da el personaje de Amy, interpretado por dos actrices diferentes. Vean ustedes la película y díganme si no encuentran una gran diferencia entre Amy niña, media gamberrilla, y Amy ya adulta, y parece una chica formal en esta película, muy... Se da un aire con Meg, ya, que es la hermana mayor, que es más chapada a la antigua, más consciente de ese papel que tiene que interpretar la mujer en el siglo XIX, para mal o para bien. Eso
Decídanlo ustedes. Por los comentarios que he podido leer, sobre todo en inglés, de señoritas que vieron esta película y dicen que la disfrutaron a mediados de los 90 en el cine o alquilándola en vídeo o cuando la emitieron en televisión. Y en todos los comentarios de estas muchachas veo que quedaron contentas con esta versión, quedaron satisfechas y afirman que esta es una interpretación muy correcta de lo que simboliza la novela original. Yo leí la novela y a mí me parece que esta adaptación quiso, como dije antes, mostrar muchas cosas en pequeñas dosis y siendo bastante fiel al escrito original de Louisa May Alcott. Hay una progresión de los personajes de edad adolescente a edad adulta, esos años en los que se convierten en mujeres casaderas, por decirlo de alguna manera. Tengo que valorar cinematográficamente este largometraje. En la reseña que realicé sobre la película Mujercitas de 1949, me faltó añadir que esa es, a mi entender, una película entretenida, buena para verla en Navidad en familia, es una película familiar, pero sin pretensiones artísticas. Aquí yo debería hacer una apreciación cinematográfica sobre este largometraje. Se me ocurre decir que tiene movimientos de cámara muy buenos, bastante logrados. Por ejemplo, comenzar la escena encuadrando a un perro que está dormido sobre una señora, la tía March, abrir la amplitud de ese campo que nos está mostrando, desplazar la cámara hasta el siguiente personaje, que es Joe, que está leyendo un libro, intentando que la tía March se duerma para poder coger ella de una estantería un libro con aventuras, posiblemente, o distraerse con algo que no sea cuidar a la tía March. Esos movimientos de cámara están bien. Hay un intento artístico en otras tomas, por ejemplo, tomar a los personajes desde lo alto cuando hablan de cosas como el talento y el genio, como si alguien superior a ellos los estuviera examinando. Creo, por tanto, que aquí hay un intento artístico. Desde los primeros planos con los que comienza la película, en los que vemos hielo real sobre aquel paisaje que nos muestra el inicio de esta historia. Que lo haya conseguido o no ser una obra realmente artística, lo dejo a la elección de ustedes. A mí me parece que es un largometraje correcto, que quiso mostrar mucho en poco tiempo. Quizás necesitaba 3 horas para mostrar todo lo que hay en la novela correctamente. Y me despido hasta el programa que viene, si es que hay un programa que viene, en el que intentaré hablar de la versión de 2019, que a mi entender es una muy artística, cinematográficamente hablando. Gracias. Brilliant. Pom, 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 pom. Un camión que pasa haciendo ruido. Y no se pierde. Se sigue escuchando durante minutos largos, intensos. Esta es una historia en principio moralizadora. Está dirigida a los coches que pasan.